Restos del Tintero. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Héctor Gómez del podcast Restos del Tintero, dándoles la bienvenida para que se queden a escuchar un episodio más de su podcast. Estoy desconectado desde hace un buen tiempo, no había grabado nada debido a la situación a la cual nos enfrentamos todos. Es una epidemia planetaria que ha dejado mucho que pensar, ha dado para reflexionar, aparte de que en el ámbito personal lo utilicé como un refugio para un autoconocimiento, una autoexploración más allá de lo que está sucediendo. Hoy quiero tocar varios temas orientados a la literatura. Hay poemas, hay cuentos, hay como una anécdota de una película que yo creo ustedes han de conocer, que se llama Comer, Rezar y Amar. Esta situación coronavírica deja mucho que pensar en todos los seres humanos, pues no es la excepción con su servidor. Hay momentos de reflexión, más que nada en un sentido crítico de lo que está aconteciendo. Hay cuestiones políticas, hay cuestiones económicas y, ¿por qué no?, pues también hay cuestiones espirituales, pero eso ya depende de cada ser humano. Cada sujeto es responsable de su propio crecimiento personal. Entonces, pues toda crisis es oportunidad de cambio. Si lo vemos de esta manera, podemos fomentar nuestro desarrollo espiritual y personal. Bienvenidos, comenzamos. Quiero comenzar con un poema del poeta Cesare Pavesi. El poema se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. En esta cuestión de encierro y soledad he estado en esta parte de la lectura muy metido. Ya conocí este poema, me gusta mucho. Lo conocí cuando estaba en mi época de estudiante. Entonces me llama mucho la atención. Habla de las situaciones de soledad que en ocasiones llegamos a enfrentar. Situaciones que la muerte es nuestro destino final en esos acontecimientos cotidianos de la vida a la cual pues la mayoría nos enfrentamos. En esta cuestión es un desamor, cuenta la historia, no me la sé a ciencia cierta, no sé si realmente sucedió como lo cuentan los anecdotistas. Dicen que Cesare Pavesi, después de haber sufrido una decepción amorosa, se inspira en esta situación, compone este poema y después de un tiempo se suicida. Entonces es un poema que termina en una situación trágica. La verdad no lo sé a ciencia cierta. He tratado de investigar más allá, a ver si hay un cronista que nos dé datos relevantes y objetivos para ver si fue así. Por lo pronto, pues quiero compartirles este poema de Cesare Pavesi, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche. Insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Nos hundiremos en el remolino, mudos. Esta parte del poema lo incluyo en el podcast o en el episodio del día de hoy, porque debido al aislamiento que hemos enfrentado, pareciera ser que ese poco contacto que llegamos a tener con las personas que nos rodean, porque las redes sociales son un fenómeno que nos ha desbordado a la mayoría de los seres humanos, porque casi siempre nos conectamos a través de ello con los demás. Conectar es como una palabra pues no muy correcta en este término, porque realmente no nos conectamos con las demás personas que nos rodean, sino simplemente tratamos de establecer relaciones por medio de las redes sociales. Con esta situación del coronavirus nos ha dado la parte de tener contacto con los seres más cercanos a nosotros, o al menos la familia nuclear con la que se convive todo el tiempo, pero pareciera ser que en este convivir también se dejan de lado muchas otras cosas. Hay quienes llevan su aislamiento de cierta manera y hay quienes realmente les ha costado trabajo por la parte de esta extrañez a contacto cotidiano, a las relaciones que se establecen fuera del mismo domicilio.
vendrá la muerte y tendrá tus ojos, la muerte que siempre está rodeándonos todo el tiempo, la muerte que está con nosotros constantemente. Al menos en el país de México, la muerte está constantemente en la narrativa de cada mexicano. La muerte forma parte del imaginario colectivo de nuestro país. Ahora quiero pasar a un texto, un relato que se llama Mateo Garduño o La antesala al duelo. Es como un tipo crónica, llegándole al cuento, que también se los quiero compartir. Mateo Garduño o La antesala al duelo. Tenía ganas de salirse de su vida, tal como se sale de una casa a la calle. Milán Kundera. Salió de la casa porque adentro hacía un calor insoportable. Decidió salir a tomar el aire fresco y caminó por avenidas y aceras inundadas de gente. Unos iban a pie, otros en vehículo, pero todos deambulaban casi ausentes. Mateo decidió ir a la plaza principal. Cruzó por la calzada y le pareció extraña. Se dijo que nunca antes había estado tan habitada como ahora. Al fin llegó a la plaza. La recorrió tranquilamente, sin prisa. Escogió una banca y se sentó en ella. Repasó los acontecimientos con los que se enfrentó esa tarde. Pasaron las horas y él seguía tomando aire plácidamente en la banca de un jardín, contemplando los anales de su vida. Después de un rato, decidió regresar. La plaza amontonaba a sus visitantes. Caminó sobre sus pasos y de nuevo recorrió la avenida principal hasta toparse con la calzada. Al ver a la demás gente, le daba la impresión de que se encontraban ancladas. No se movían de su lugar, fijas en el tiempo y el espacio, no por imposibilidad de movimiento, sino por miedo a perder a lo que están apegados. A simple vista, se alcanzaba a interpretar que al abandonar su sitio por tan solo unos segundos, este podría ser ocupado por alguien más, celosos de aquello que no les pertenece. Mateo pensó, lo custodian con recelo y siguió andando muy tranquilo, viendo a muchos y reconociendo a pocos. Continuó. Dobló por la avenida La Luz hasta llegar a la plaza comercial. Se paró frente a la puerta e indeciso tomó una decisión. ¿Entrar? ¿Para qué? La respuesta fue dictada por sus pasos. Recorrió los pasillos centrales y vio cosas anunciadas en la TV y le parecieron desagradables. Dio unos pasos más y tomó un crucifijo mientras pensaba que sería un buen acompañante en el camino. Se sorprendió de su elección. Nunca antes se había sentido solo y menos haber comprado artículos religiosos para llenar vacíos. Se dirigió a la caja para pagar lo que había tomado y salió a la calle. Recorrió las mismas aceras hasta llegar al jardín principal y se sentó en la banca que minutos antes había abandonado. Miles de recuerdos invadieron su memoria y se perdió en el tiempo. En ese recordar distinguió imágenes del pasado. Se remontó hasta sus años de juventud. Recordó el colegio, cuando fingía entrar a clases o cuando era sujeto de alguna amonestación. Sonrió como si ese recuerdo le satisficiera. Se acordó de María, de Juan, de Pedro, y revivió días de felicidad. Repasó sus años en la facultad, sus desvelos, la noche que salió de casa con la esperanza de volver con un título en la mano. Sí volvió, pero sin título. Lo dejó empeñado en algún lugar. Recordó sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones. Su emoción se desbordó y de pronto un hilillo cristalino surcaba sus mejillas. No soportó el pensar que se fue porque quería ser alguien. Quería ser el orgullo de sus padres y solo se fue a pasar hambres y noches en vela. Sufrió porque quiso, lo que tuvo lo malgastó. Se fue joven y regresó viejo. Ya entrado en sueños, recordó su primer trabajo, cuando conoció a Pepe, cuando vio por primera vez a Pamela, la encargada del archivo y de las carteras de la mayoría de los empleados. La vio en La Copa, el bar donde desfogaban su pasión y la falsedad actuaba de chaperón. Entre viajes al pasado y escasas visitas al presente, la plaza se fue vaciando. La noche ya estaba algo entrada y la mayoría regresaba por donde había venido. A Mateo solo le quedó eso, la noche, el silencio y un mundo de melancolía. Casi ausente, ocupando un espacio físicamente, fue abordado por un gendarme que lo trajo de regreso diciéndole que ya era hora de retirarse a casa. Le aconsejó que lo que no se hizo a tiempo en la oscuridad ya no se hará y desapareció entre la multitud que abandonaba sus espacios.
Mateo volvió a pasar por el camino antes recorrido y al llegar a la calzada se detuvo. Giró hacia su izquierda y siguió cerro arriba. Los comercios se encontraban ya cerrados. La ciudad parecía abandonada y el manto nocturno la envolvía sigilosamente. Después de recorrer la soledad de las calles y la desolación de su alma, llegó a su casa y el calor seguía siendo insoportable. El vapor se asomaba por las ventanas e impedía el acceso al aire puro. Mateo se desplomó en el sillón y se quedó dormido. Minutos más tarde despertó. El aire era denso y le impedía respirar con facilidad. Se ahogaba, se perdía en la angustia y en su agonía añoraba los años perdidos. Volvió a vivir en el recuerdo, otra vez en el colegio hasta llegar a su primer empleo. Luego aparecieron ante sus ojos sus padres y sus hermanos. Paulatinamente su asfixia aumentaba y se perdía en el lamento de la oportunidad perdida. Vio que su madre lloraba cuando su hijo regresaba de la capital con las manos vacías. La quimera se desvaneció manchando la imagen del doctor que se formaron de él. A Mateo, su asfixia le anunciaba su fin. La muerte le había besado su rostro al tiempo que le negaba la palabra redentora. Entre sollozos abandonó la estancia. Estando afuera, la presión en su pecho disminuyó. Se sintió libre. Su vista se desanubló y vio que en la puerta colgaba un moño negro y una leyenda que decía: la misa de Mateo Garduño será a las 12 del día. Bien, regresamos, nuevamente estamos con ustedes. Este relato, este texto breve, titulado Mateo Garduño, la antesala al duelo, nos habla de esos sueños perdidos, de las ilusiones rotas, de los deseos no logrados. ¿Cuántos de nosotros tenemos anhelos que aún no hemos cumplido, que aún no hemos logrado o alcanzado o realizado, qué sé yo? Hay una frase que me encanta, que me gusta mucho, que dice que la felicidad es el producto de nuestros anhelos. Tener un objetivo en la vida nos va a llevar a buscar aquellas cosas que nos satisfagan y nos va a dar esa felicidad, esa alegría que nos va a motivar, que nos va a impulsar a ser mejores cada día. Yo me encuentro con muchas personas en mi trabajo que cuando les preguntas qué te hace feliz, dudan en contestar porque no encuentran ese pequeño momento que los haga felices. Se dice que la vida está llena de momentos, entonces se trata de aprovechar esos momentos, se trata de gozar en el momento presente, en el aquí y ahora, para poder absorber la máxima alegría que se pueda. No necesariamente tienen que ser momentos de felicidad y alegría, porque si no caeríamos en este positivo sentimentaloide donde llévatela leve, vales 1000 y a todo tienes que decir que sí, que siempre tienes que andar bien optimista. No es cierto, esa es una falacia de la época actual. Los posmodernistas están en esta cuestión donde ahora todo es relativo. Pues no es así. Hay momentos desagradables, hay momentos llenos de tensión, hay momentos tristes, hay momentos de furia, de ira, que también son momentos que nos hacen vivir, que también son situaciones que nos van a llevar a generar o a formar una experiencia, y de la experiencia se aprende. Cuando yo interrogo a las personas con las que yo trabajo en los cursos de capacitación que yo brindo, me encuentro con muchas personas que no saben cuáles son los momentos que los determinan o los momentos que los marcan. Hay otros que los tienen muy vívidos, muy presentes, y estas personas te los narran o te los explican de una manera que pareciera ser que regresan el tiempo y vuelven a disfrutar aquello que te platican. Recordar es vivir, todos queremos vivir más. Esta frase me la pirateé de una canción de Alex Lora. Todos queremos vivir constantemente lo ya vivido. La memoria, el recuerdo es lo que genera. Cuando nosotros recordamos cosas del pasado, es como si nos situáramos en ese momento y es como si volviéramos a revivir aquello que ya experimentamos con antelación. Los recuerdos pueden ser positivos o negativos. Hay quienes almacenan bastante o atesoran bastante sus recuerdos positivos y hay quienes constantemente están recordando lo negativo. Y eso es lo que nos hace o nos marca la panorámica para poder enfrentar las situaciones actuales. Hay otro escritor que dice que infancia es destino. Pues no siempre tiene que ser así. No siempre tiene que aquello que ya vivimos tiene que marcar nuestro rumbo en la etapa adulta. Entonces por eso este texto de Mateo Garduño, la antesala al duelo, porque en todos tenemos pérdidas, todos hemos tenido pérdidas o situaciones tristes o dolorosas,
anhelos no cumplidos, sueños rotos, frustraciones. Pero hay momentos en la vida donde tú te levantas y vuelves a resurgir ante las cenizas como lo haría el Fénix y enfrentas la vida con una actitud diferente, con una mentalidad totalmente distinta y tienes armas que anteriormente no tenías tal vez, pero gracias a la experiencia tienes armas para poder contrarrestar las situaciones adversas que posteriormente se vayan a presentar en tu devenir. Cambiando la perspectiva, también seguimos en las cuestiones literarias. Ahora en estos días de encierro, se podría llamarle así, o de reflexión, me encontré con una película que anteriormente ya me la habían recomendado, que es Comer, Rezar y Amar, que está basada en un libro, en las memorias de Elizabeth Gilbert. El libro la verdad no lo he leído, vi la película, pero me llamó mucho la atención en esta parte de cómo la van dividiendo en secciones. Primero come, luego reza, luego ama, por eso está dividida, Comer, Rezar y Amar. Y cada parte de la película pues te va llevando a situaciones de la protagonista. Nos enseña esta película que hay diferentes maneras de afrontar las situaciones de la vida. Que hay diferentes formas de enfrentar aquellos acontecimientos que nos llegan a marcar significativamente. La paz, constantemente estás en su búsqueda, puedes encontrarla, que es un desarrollo espiritual, que es un desarrollo pleno en el aspecto del desarrollo del ser humano. La protagonista, Julia Roberts, después de divorciarse empieza como esta parte y ahora qué voy a hacer, se queda sin nada en la película, entonces empieza de ceros, pero no busca una realización o un desarrollo material, sino que se va por la parte del desarrollo espiritual. Viaja hasta la India. En la India es cuando comienza a rezar. Come en Italia, reza en la India y al final, como toda novela romántica, se enamora en Bali. En esta parte de su desarrollo como ser humano, lo va llevando en etapas. Me llama mucho la atención porque en esta situación en la que nos encontramos hoy día, podemos buscar ese desarrollo personal, ese desarrollo espiritual, del cual muchas veces nos alejamos. No estoy hablando de un desarrollo espiritual en el ámbito religioso, porque no necesitas un estandarte religioso para tener un desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es interno, es interior, es de cada persona y cada quien decide cómo desarrollar su espiritualidad. La película va orientada a esta parte, empieza con otras prácticas meditativas que la hacen encontrarse consigo mismo y logra su desarrollo espiritual, su desarrollo como persona y al final logra encontrando el amor. Hay que recordar que nadie da lo que no tiene, entonces no puedes dar algo de lo que careces. La película Comer, Rezar, Amar, si te interesa leer el libro, puedes hacerlo. La película está interesante. Demuestra que hay más de una forma de salir y conocer el mundo y más que nada de conocer las relaciones interpersonales que establecemos con los demás. Hay mucha gente allá afuera, hay mucha gente valiosa, pero para que puedas hacerlo pues debes de tener esa disposición, esa disponibilidad de conocer a los demás. En esta parte de los encierros la otredad se pierde. Ahora que estamos en la parte del aislamiento social, pues es un aislamiento muy marcado, porque si anteriormente no tenías ese contacto con las personas fuera de tu familia nuclear, pues ahora es más complicado. Lo establecíamos a través de las relaciones de las redes sociales, que es donde más se establecen estos contactos fuera del ámbito de la familia nuclear. Establece el contacto en las redes sociales, pues ahora el contacto obligado es con las personas que cohabitan en tu mismo espacio. Esa es una manera de conocer a los demás. ¿Cuántas veces o en cuántas situaciones nos hemos encontrado donde no conocemos ni a la persona que está sentada al lado de nosotros cuando comemos? Esta es una oportunidad que podemos aprovechar para conocernos unos a otros cuando cohabitamos en un mismo espacio. Es dejar los aparatos electrónicos para salirnos y desconectarnos de las redes sociales. Considero que una de las maneras donde deberíamos de desconectarnos es de las redes sociales. No que te aísles de la sociedad, sino que te desconectes de las redes sociales, que son las que también han generado mucho pánico en esta situación coronavírica, que la verdad otra pandemia y más peligrosa todavía pues es el miedo, este irritante psíquico que es una fuente de sufrimiento. El miedo nos hace que reaccionemos con ciertas situaciones o pensamientos ante esto que estamos viviendo hoy día. Si la gente no fomentara el mismo pánico a través de las redes sociales, se enfrentaría de diferente manera a la situación, pero es otra fuente de generar angustia, de generar ansiedad, esta parte de la mala información en las redes sociales. Me despido de ustedes,
Después de un tiempo ausente, me hago presente en esta situación. Empezamos con un poema, Cesare Pavesi, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Continuamos con un texto, Mateo Garduño, La antesala al duelo. Y terminamos con una descripción muy breve de la película Cómo es rezar amar, que también existe un libro. Hablamos un poco de la situación a la que nos enfrentamos, la situación del aislamiento social. Al fin y al cabo, el punto es generar una reflexión en el oyente de que las relaciones interpersonales son aquellas que nos van a nutrir y son aquellas que nos van a llevar al desarrollo personal, al desarrollo propio. Y la espiritualidad es otro anclaje que deberíamos de fomentar para tener este desarrollo pleno y poder fomentar las relaciones sanas con las personas que nos rodean, más ahora que nos vemos obligados a interactuar de tú a tú con aquellos que cohabitan con nosotros. Me despido de ustedes, mi nombre es Héctor Gómez, nos escuchamos la próxima. Hasta luego, bye.